¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Voy a explicarle lo que corresponde a esta práctica número 8, que es la de la conservación de la energía. Y en esta parte de la conservación de la energía vamos a mencionar una frase muy conocida que se dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También la energía se transforma. Podemos tener cierta energía y transformarla en otra. Todo depende de las condiciones de lo que estemos analizando. Y en Física 1 nosotros analizamos tres tipos de energía: la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica, que cada una de ellas va a tener sus particularidades. Vamos a empezar por la energía cinética. La energía cinética está dada por la ecuación de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa del objeto siempre va a tener. Acuérdate que independientemente del tamaño, independientemente del material, cualquier objeto va a tener una masa, pero no cualquier objeto va a tener una velocidad. ¿De qué va a depender? De que se mueva. Si se mueve va a tener una velocidad y por lo tanto va a tener una energía cinética. Si el objeto no se mueve, la velocidad es cero, cero por cualquier valor es cero y todo este término se va. Entonces, nuestra variable de la que va a depender si exista o no esta energía cinética es la velocidad. Y si hay una variación en la velocidad, entonces, lo voy a poner aquí, si varía la velocidad, entonces también va a variar la energía cinética. Y esa variación en la velocidad va a corresponder a una variación en la energía cinética que le vamos a llamar cambio. El triangulito este le llamamos cambio en la energía cinética y tendríamos energía cinética final menos la inicial. Si sustituimos nosotros en cada una de estas, nos quedaría entonces que el cambio en la energía cinética es igual a 1/2 de la masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad inicial al cuadrado. Acuérdate que lo único que vamos a analizar es si cambia o no una variable, una letra, en este caso velocidad. Tenemos velocidad inicial y velocidad final. ¿Por qué? Porque lo que va a variar precisamente es esta velocidad. La masa no, la masa sigue siendo la misma pelota, el mismo caballo, lo que tú quieras, lo que estés analizando, la masa de ese objeto no va a variar. Lo que va a variar solamente es la velocidad. ¿Ok? Entonces, para que exista una energía cinética, debe haber una velocidad por parte del objeto. Y si varía esa velocidad, va a variar la energía cinética, que también, a su vez, este cambio puede ser positivo o negativo. ¿Qué significa? Si aumenta la energía cinética, es que hubo un aumento en su velocidad. Si disminuye la energía cinética, es que hubo una pérdida y eso fue porque disminuyó su velocidad. Todo depende de lo que pase con esa velocidad. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo de esto de aquí. Fíjate bien. Vamos a mostrar aquí solamente, lo que vamos a analizar es este monito. ¿Ok? Y este monito va a tener una masa, independientemente si es pequeña o es grande. Lo que nos interesa saber es, para la energía cinética, que se mueva el objeto. ¿Ok? Independientemente de la masa, acuérdate que no importa cuánto se mueva, la masa va a seguir siendo siempre la misma. Lo que va a variar va a ser la velocidad. Y si yo lo pongo en esta parte superior y lo suelto, tú vas a darte cuenta que poco a poco se va a mover. Y si se mueve, entonces va a tener una energía cinética. Pero esa variable de velocidad va a depender del movimiento del objeto. Fíjate cómo podemos ver en la parte superior central cómo nos arroja ahí que va a tener una cierta velocidad y que poco a poco va a ir aumentando. Y si aumenta la velocidad, va a aumentar la energía cinética. Y lo podemos ver en esta parte de la izquierda de color verde. Dice cinética, que es precisamente esa energía y que va a existir. Te vas a dar cuenta que se va a ver una línea de color verde cuando se empieza a mover, porque acuérdate que la energía cinética existe cuando hay un movimiento por parte de un objeto. Y ahí lo tienes. Ahí tienes la energía cinética que está existiendo por parte de este objeto que se mueve, que esa es la condición que se mueva el objeto. Ahora, también tenemos la energía potencial gravitacional. Y esa energía potencial gravitacional está dada por la ecuación de UG es igual a mg por h, en donde m es la masa del objeto, g es la gravedad y h es la altura. ¿Te acuerdas que yo dije que iba a haber una variable, una letra de la que iba a depender si había o no energía? Bueno, en el caso de la energía cinética es la velocidad, en el caso de la energía potencial gravitacional es la altura, porque otra vez la masa del objeto nunca va a variar.
La gravedad es una constante, la única variable que va a estar variando y que nos va a decir si hay o no hay esta energía potencial gravitacional va a ser la altura. Si te dice la altura, h, es la altura entre un objeto y un punto de referencia. El punto de referencia es a partir de donde voy a medir, ¿ok? Si te dice que no hay altura, si la altura es 0, 0 por cualquier valor es 0 porque es una multiplicación de términos. Todo dependerá si hay o no hay una altura. Y si, en este caso, si varía la altura, entonces habrá una variación en la energía potencial gravitacional. Y esa variación es un cambio en esta energía potencial gravitacional, sería la final menos la inicial, que a su vez, al igual que la energía cinética, aquí también masa gravedad por la altura final menos masa gravedad por la altura inicial. Acuérdate que la masa, no importa cuánto se mueva, va a seguir siendo siempre la misma. La gravedad es una constante, lo que sí va a variar va a ser la altura, y esto lo puedes ver en este lado. Ya dijimos nosotros que vamos a tener una energía cinética si se mueve el objeto. En este caso, una energía potencial gravitacional va a existir cuando haya una altura entre mi objeto y mi punto de referencia. ¿Cuál es mi objeto? El monito este con patineta. ¿Cuál es mi punto de referencia? Yo voy a decir que mi punto de referencia es el suelo. Entonces, si hay una altura, voy a quitar tantito esto. Si hay una altura, esta es la parte de café, es mi punto de referencia. Si hay una altura, habrá una energía potencial gravitacional. Entre más altura, mayor energía potencial gravitacional. Conforme vaya disminuyendo la altura, también va a disminuir la energía potencial gravitacional. Entonces, fíjate bien, aquí estamos a 0 metros, ahí viene la parte de abajo. 0 metros, 0 por cualquier valor es 0 y no hay energía potencial gravitacional. A los 2 metros hay una energía, a los 4 otra, a los 6 otra y a los 8 mayor energía potencial gravitacional, que ahora sí lo vamos a ver de este lado. Fíjate cómo ahora de color azul dice potencial, esa es la energía potencial gravitacional. Ahí no se ve ninguna línea azul. ¿Por qué? Pues porque no hay una altura. Tiene que haber una altura, ahí está, para que exista una energía potencial gravitacional. Entre mayor altura, mayor energía potencial gravitacional. Conforme vaya disminuyendo la altura, disminuye la energía potencial gravitacional, porque acuérdate que debe haber una altura entre el objeto y el punto de referencia. Ahora, en este ejercicio que yo acabo de hacer, que lo estoy soltando desde el 8 hasta abajo, te estás dando cuenta que va disminuyendo la energía potencial gravitacional, que es el color azul, poco a poco, porque va disminuyendo la altura, disminuye la energía, pero tú te das cuenta que se empieza a marcar una línea o una barrita en la energía cinética. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque estamos cambiando de energía. Estamos cambiando de una energía potencial gravitacional a una energía cinética, y aquí es donde nosotros mencionamos que la energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma de una a otra, de la energía potencial gravitacional a la energía cinética. La energía térmica no la menciono porque no se ve en física 1, ¿ok? Entonces aquí tú puedes ver las dos. Aquí en este lado, cómo se mueve una, aquí, cómo se mueve uno, hay energía cinética. Cómo disminuye la altura, hay energía potencial gravitacional. Todo depende de qué es lo que esté pasando con el objeto, ¿ok? Bien, entonces, regreso aquí el punto. Ya llevamos dos. Energía cinética, si hay una velocidad. Energía potencial gravitacional, si hay una altura. Me falta la energía potencial elástica. Y esta energía potencial elástica está dada por la ecuación de un medio de la constante por el desplazamiento al cuadrado. La K es la constante elástica. Y esta constante elástica depende del material con el que esté hecho el resorte. Si está hecho con plástico, va a tener una constante elástica diferente a si fuera de aluminio. Podemos tener el mismo resorte, ¿ok? Ese resorte, las mismas dimensiones, el mismo largo, la misma cantidad de vueltas, pero va a ser muy diferente si este resorte está hecho de aluminio, de plástico, de fierro, de acero, de lo que tú quieras. Todo va a depender, aunque sean las mismas dimensiones, todo va a depender del material, su constante elástica, pero esta energía potencial elástica, le voy a poner el nombre UR o energía del resorte, es lo mismo. El factor o la variable que va a determinar si hay o no hay va a ser esta X. X
es la distancia entre el punto de equilibrio y el resorte. ¿Ok? Para que exista una energía potencial elástica debe haber una deformación en el resorte. Quiere decir, una distancia, lo voy a poner aquí, una distancia entre el punto de equilibrio y el resorte. Esto es lo que va a depender si existe o no una energía potencial elástica. Y fíjate bien, lo voy a poner también aquí en un simulador. En este simulador, en esta parte, en la parte superior o en la parte central, hay unas líneas punteadas de color azul. Aquí las voy a habilitar. Fíjate bien. Esas líneas punteadas de color azul van a representar mi punto de equilibrio o el punto de equilibrio del resorte. El resorte va a permanecer siempre en su punto de equilibrio a menos que tú hagas algo para que lo estires o que lo comprimas. Si tú los tiras o lo comprimes, vas a generar una distancia entre el punto de equilibrio, que es estos puntos azules, y el resorte. Del lado izquierdo dice gráfica de energía. En el primer punto tienes la energía cinética, color verde, y luego energía potencial gravitacional y energía potencial elástica, color celeste. Vamos a enfocarnos solamente en el color celeste, ¿ok? Esa energía potencial elástica dijimos que va a existir cuando haya una deformación en el resorte, cuando se estire o se comprima el resorte, fíjate bien. Ahí, ¿por qué no se ve nada? Pues porque no, el resorte está en su punto de equilibrio. Pero si yo vengo, fíjate bien, aquí está en su punto de equilibrio, olvídate del azul, estamos en el celeste. Si yo lo estiro poco a poco, te vas a dar cuenta que hay ahora sí una energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque va a haber una distancia entre el resorte y el punto de equilibrio. Y ese resorte y esa distancia, perdón, es la que tenemos representada con la flecha color verde. Yo lo estiro, hay una energía potencial elástica. Yo lo comprimo, hay una energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque todo depende de la deformación en el resorte, que se estire o que se comprima el resorte. Si existe esta deformación en el resorte, te das cuenta en las gráficas que si hay una deformación en el resorte hay energía potencial elástica. Ahora, si yo digo en la parte de abajo, en el mero centro, dice altura igual a 0, de color azul, ¿ok? Yo voy a decir que ese es mi punto de referencia. Y aquí en este simulador vamos a ver las tres tipos de energías. Fíjate bien. Si yo lo pongo aquí en mi punto de equilibrio, perdón, en mi punto de referencia no va a haber energía potencial gravitacional. Si yo lo empiezo a elevar, se va a marcar. ¿Ok? Fíjate. Aquí, del color azul, donde dice EP-grav, que es energía potencial gravitacional, tú te das cuenta que no hay. No hay una barrita. Pero sí hay energía potencial elástica, porque tú puedes ver la deformación en el resorte. Conforme vaya generando una altura entre el objeto y el punto de referencia, te vas dando cuenta que existe una energía potencial gravitacional. Pero en el mismo tiempo, al mismo tiempo que yo estoy generando una altura, estoy reduciendo la distancia entre el resorte y el punto de equilibrio hasta que llegue precisamente al punto de equilibrio. Ya no ves una energía potencial elástica, pero sí energía potencial gravitacional. Pero si yo lo sigo elevando, va a haber mayor cantidad de energía potencial gravitacional, pero también energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque hay una deformación en el resorte y hay una altura entre el objeto y el punto de referencia, por eso existen estas dos. Si yo lo suelto, fíjate lo que va a pasar. Fíjate cómo ahora va a existir también, además de la energía potencial gravitacional y de la energía potencial elástica, va a existir una energía cinética. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que la energía cinética existe cuando hay un movimiento por parte del objeto. Si hay movimiento, porque se mueve hacia arriba y hacia abajo, va a existir una energía cinética. Si hay una altura entre el objeto y el punto de referencia, va a existir una energía potencial gravitacional, y si hay una deformación en el resorte, ya sea que se estire o que se comprima el resorte, entonces habrá una energía potencial elástica. En este ejemplo podemos ver las tres energías participando en un mismo sistema y te das cuenta que en ocasiones están las tres energías participando al mismo tiempo o solamente una, solamente dos. Todo depende de las condiciones. Pero te digo, aquí es donde nosotros demostramos que la energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma de una energía cinética
a una potencial gravitacional, a una potencial elástica, viceversa, uno con otro, tan. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vas a hacer?